Hicimos un largo, muy comprimido recorrido y muy rápido. Me parece que es muy difícil hacer un resumen de lo que recorrimos. Entonces quisiera solamente detenerme a considerar algunas tesis generales. Entonces, la primera, ¿qué es la filosofía? Filosofare, filosofía, es la actividad propia de ese ser que quiere saber. El ser humano no puede, por naturaleza, abstenerse del deseo de saber. Desde el bebé, desde el recién nacido, empieza a construirse a su manera, que va cambiando, representaciones del pecho, de la madre, del mundo, de su cuerpo, del tercero, de los cuates, de la vida y del mundo. Va construyendo un saber que no es solamente un saber conceptual. A veces es un saber muscular, como subirse a la patineta o andar en bicicleta, ¿no? También es un saber. Y este saber se va construyendo a lo largo de toda la vida. Es un saber que se va modificando, que se va resignificando, que se va transformando. Es un saber que también se puede derrumbar. Es un saber por el cual a veces hacemos duelos también, aunque salga después algo nuevo. Y este saber es además un saber que se construye con otros y a partir de otros. En este sentido, la actividad del hombre, la actividad de pensar, la actividad de querer conocer, es una actividad colectiva, no solo dual, no solo del núcleo familiar, como esté en el momento, porque también la familia tiene una historia de transformaciones, sino todo el colectivo, y más ampliado con estos medios y estas cosas, y esperemos que ACTA no progrese, ¿no? Y se va enriqueciendo este saber. Filosofía es eso, es lo que hacemos todos. Todos hacemos filosofía porque todos amamos ir construyendo y recreando el saber que tenemos de todo, de lo que sea. Yo creo que los primeros filósofos nunca pretendieron ser filósofos, ni tener el título o doctorado en filosofía. Y se fueron construyendo ideologías, religiones, pensamientos, teorías, que tienen que ver con un saber y con un conjunto universal de cosas que están por ser sabidas, que en latín llamaban scientia, descire, saber. Entonces, ciencia no es una disciplina, es el conjunto de las cosas que están ahí para llegar a ser sabidas. ¿Sabemos o no sabemos? ¿Sabemos mucho o sabemos poco? ¿Cómo sabemos que sabemos? Hubo un tiempo en que filosofía era todo el campo del saber posible. Claro, se va complejizando, van surgiendo discordancias, van surgiendo corrientes de pensamiento, y de repente a alguien le parece que es muy importante explicitar los métodos de pensamiento, los mecanismos del razonamiento, y surge la lógica y el estudio del silogismo, y como nos damos cuenta de que el papel que funge el lenguaje en todo esto es muy importante, pues surgen los estudios sobre el lenguaje, y los estudios sobre el pensamiento, y los estudios sobre los ríos y las tierras medibles, y surge todo el conjunto de saber que después lo vamos diferenciando y hablamos de geometría y de lógica y de lingüística y del estudio de la historia de las palabras, que es la filología, y así van surgiendo. Evidentemente hay preguntas, discusiones y diversas respuestas que van creando diferentes modos de pensar. Estos los pudimos ver marcando ciertas etapas, ¿no? Hay ciertos cambios en el modo de vivir la vida y de pensarla
que no tienen que ver solo con el pensamiento, sino que tienen que ver con las realidades económicas, políticas, sociales, militares. Hacia fines de la Edad Media empiezan a diferenciar cierto tipo de actividad cognoscitiva un poquito más confiable, más segura, más demostrable, que algunos empiezan a llamar experimental, científica. La empiezan a llamar y la empiezan a pensar así y empiezan a hacer una diferencia entre la ciencia y la filosofía. Como si la filosofía fuera constituyéndose en lo que queda, ¿no? Surge las ciencias naturales con Francis Bacon, Galileo, etc. Y entonces todo lo demás es filosofía. Pero después surge lógica y ya la lógica ya no es filosofía, ya es lógica. Lo que yo he querido de alguna manera transmitir aquí es esta tesis central. Filosofía es la actividad pensante del hombre, llámese físico, astrónomo, oftalmólogo o psicoanalista. Demuestre o crea demostrar, experimente o no experimente, controle variables o no las controle, piensa. La ciencia más positiva que se les ocurra pensar, como la física experimental, está atravesada, toda ella, por supuestos de orden epistemológico, de orden lingüístico, de orden filosófico, finalmente. La filosofía atraviesa todo el campo del conocimiento. Pero aquí yo no quisiera separar a la filosofía del resto de las actividades pensantes. Lo que quiero decir es que esta actividad que quiere conocer se expresa también en la música, en la pintura, en las artes, en la literatura. Es decir, que toda la actividad humana está atravesada por la historia del lenguaje, por la historia de las ideas, por la historia de la cultura, por la historia de los modos de pensarse a sí mismo el hombre y la sociedad. Y esto es lo que yo llamo filosofía. Se puede estudiar, se puede leer El Imperio Perdido de Chema Pérez Gay y leer. ¿Qué fue el Imperio Austrohúngaro? ¿Qué fue esa relación entre Austria, Hungría, el bonapartismo, Francia, España en ese tiempo? ¿Cómo ese estado político determina una serie de preguntas, de rechazos, de aceptaciones, de esfuerzos de constituirse una nacionalidad que no existía? Es decir, no existe la nación llamada Alemania, ¿no? Es creo que de las últimas en aparecer. Pero sí existe la germanidad. Por eso Nietzsche puede hacerse fácilmente profesor en Alemania y nacionalizarse suizo. Son lo mismo un poco, ya no. Pero entonces era un mundo en el que las influencias se comunican. El lenguaje de Freud no lo inventó Freud. Él usa palabras que se usaban en su medio, que le transmite la familia. A lo que voy es esto: las palabras son depósitos de historia de la cultura. Cada palabra que usamos está preñada de la historia de la cultura. Decir filosofía, decir intencionalidad, decir representación, decir concepto, vimos un poco a través de las etimologías, etcétera, cómo son palabras que contienen visiones del mundo, porque usamos palabras de las que no somos dueños, somos palabras que se adueñan de nosotros. Por eso la insistencia del psicoanálisis contemporáneo en el orden del lenguaje. Es decir, es fundamental el orden del lenguaje porque tiene que ver con el orden de la representación, porque tiene que ver el orden de la representación, fíjense bien, con el orden de la sensación. El camino tradicional va de la sensación a la representación, ¿sí?
De lo que sentimos aparece el recuerdo, del recuerdo nace la imagen es abstraída y se convierte en concepto y del concepto vamos a la palabra. Pero podría ser exactamente al revés el camino. La palabra produce una entidad vacía que se va llenando de contenido a través de su relación con otras experiencias. Construimos representaciones, esas representaciones organizan, un poco como hubiera querido Kant, las experiencias, y al organizarse las experiencias, las definen y las cualifican. Estoy queriendo decir que nuestras sensaciones son construidas culturalmente. Las sensaciones son el punto de partida, pero también son el punto de llegada. En Freud, su experiencia clínica, su escucha de los pacientes, lo que oye, aquello en lo que pone atención, lo que le llama la atención de esa mujer que está escuchando, está marcado por la historia de la cultura vienesa de ese momento. Él no le va a llamar la atención cualquier cosa. Le va a llamar la atención algo singular, algo que difiere, algo que concuerda, algo que él puede captar, no algo que no puede captar. Y lo que él puede captar es el resultado de ser judío, de ser hijo de exiliados, de haber tenido un padre que pasó por grandes dificultades económicas, por la influencia del dinero que aportaban sus hermanastros que vivían en Inglaterra y que le mandaban dinero a papá para poder seguir alimentando a la familia en Viena. ¿De dónde creen que le sale a Freud la admiración por Stuart Mill, por James y finalmente su exilio en Londres? Pues porque admiraba a Inglaterra y la idealizaba desde pequeño, ¿sí? No es por razones intelectuales que estudia Stuart Mill. Es porque tiene una admiración por Inglaterra que sigue el consejo de su maestro para traducir a Stuart Mill y ganarse unos pesitos. O sea, en esta construcción del asociacionismo representacional de Freud están presentes las crisis económicas de su papá y el primer divorcio de su papá. Ya están presentes, ¿sí? En su interés y su amistad con Ferenczi y con todos los húngaros de su equipo, no solamente está presente el imperio austrohúngaro, está presente que Freud no nació en Austria, o por lo menos no nació en un pueblo que formara parte de Austria cuando él vivía en Viena. Hoy forma parte de la antigua Yugoslavia. ¿Era checo Freud o era yugoslavo? No era austriaco, de origen. Esto marca la vida de alguien, fantasmáticamente, imaginariamente, y determina los sentimientos. Y los sentimientos determinan el placer de leer o el disgusto de leer. Y el placer de leer determina las ideas que uno se va haciendo. Y las ideas que uno se va haciendo determinan la actividad que uno ejerce. Y si le va bien con la actividad o no le va bien con la actividad, determinan si sigue leyendo eso o se va a estudiar administración de empresas. O sea, la vida es un orden conjunto. Eso es lo que quiero insistir aquí. Freud, estudiante de anatomopatología, mirador de microscopio, más metido en el microscopio a pesar de que admiraba a las diosas triestinas cuando estuvo ahí, pero no se atrevió a hablarles nunca, ¿no? Esta es mi idea central. Es decir, hay una relación entre filosofía, epistemología, actividad cognoscitiva, situación política, histórica, cultural. Eso es un poco lo que he querido transmitir en este seminario. Hay influencias directas, inmediatas, la de sus maestros, las de los libros que se estudiaban en el tiempo, las de Wundt, Herbart, Fechner. Importante es la influencia de los psiquiatras en Freud. No es
es fundamentalmente Griesinger quien marca la psiquiatría y el pensamiento clínico de Freud. Pero a la hora de pensar conceptualmente lo que Charcot le mostró, es Griesinger el que entra ahí a jugar un papel. Entonces aquí están todas las ideas que reverberan en la mente freudiana cuando se pone a fantasear su metapsicología. Son recibidas, no nació con ellas. Y esta actividad es filosofar. Entonces, ¿qué relación existiría entre la filosofía y el psicoanálisis? No solo hay una relación de antecedente de, también hay una relación de contexto de. Si no es solo antecedente, también hay una simultaneidad. Pero quizá aquí ahora yo insistiría en una tercera cosa. Se puede pensar el psicoanálisis desde la filosofía, pero también se puede pensar la filosofía desde el psicoanálisis. Por algo estamos hablando de la libidinización del conocimiento, por eso estamos hablando del placer de saber, por eso estamos hablando de un pensamiento que se constituye en un vínculo con otro, en la libidinización del objeto de amor, ¿no? Se puede preguntar uno por los antecedentes filosóficos del pensamiento freudiano, pero también nos podemos preguntar por los efectos del pensamiento freudiano en la filosofía. ¿Dónde se hace el corte? Estoy afirmando una continuidad. Estoy afirmando una continuidad entre la filosofía del siglo XVIII y XIX, el pensamiento freudiano y el pensamiento posfreudiano del siglo XX. Estoy afirmando una continuidad entre el neurólogo Freud y el psicoanalista Freud y el estudioso de la cultura Freud, del malestar en la cultura y el porvenir de una ilusión, un crítico de la cultura. Estoy haciendo una continuidad entre la crítica de la conciencia y la crítica de la sociedad que está en el psicoanálisis freudiano. Estoy haciendo una continuidad entre la psicología experimental de Wundt, Herbert y Fechner y el psicoanálisis. No temo la influencia de la psicología experimental cognoscitiva, piagetiana, bruniana o lo que sea, y el psicoanálisis. Hay que ponerlas en diálogo, en vínculo, y se explican recíprocamente. No en vano se estudia a Stuart Mill y el asociacionismo, que están presentes tanto en el cognoscitivismo experimental como en el psicoanálisis freudiano. O sea, no hay por qué temer comunicar lo que está comunicado. Yo no separo la física teórica del pensamiento psicoanalítico, porque el pensamiento psicoanalítico con mucha frecuencia toma una tesis de la física teórica como metáfora, como imagen, que me permite entender algo del psicoanálisis. No estoy haciendo física teórica del psicoanálisis, simplemente estoy permitiendo que mi pensamiento se pueda comunicar con otras áreas del saber para construir explicaciones pertinentes. Lo que simplemente estoy tratando de decir es que todo tiene que ver con todo. La política con la filosofía con la física con la hipótesis freudiana de la cantidad y de la descarga, y que está prohibido prohibirse pensar.